una pregunta para hacerte y es, ¿qué estás viviendo ahora? ¿Qué te está afligiendo en este tiempo? Piensa, ¿hay alguna aflicción que hay? Cierra tus ojos un instante y piensa en ti mismo, ¿qué me está afligiendo? ¿Qué está perturbando mi alma en este momento? ¿Qué estoy pasando? ¿Qué me tiene tan incómodo en este momento? ¿Qué me gustaría que no estuviera en mi vida, en mi alma o en mi cuerpo? ¿Qué no me gustaría que estuviera en mi vida? Si ya lo has pensado, entonces yo te traigo una respuesta a ese pensamiento y te tengo una muy buena noticia para ti. Dios ya puso herramientas para lo que estás en ti, para lo que estás viviendo ahora, para que tú puedas superar esta situación presente. Dios ya puso en ti esas herramientas. La habilidad que tú tienes para conectarte con lo que Dios está haciendo en medio de estas circunstancias, voy a repetir, la habilidad que tú necesitas para conectarte con Dios en medio de las circunstancias que tú estás viviendo, que obviamente son difíciles, depende de la habilidad que tengas para recordar quién es Él y lo que Él ya ha hecho en el pasado por ti. O sea, cuando tú estás en este presente viviendo una situación difícil, tienes que tener una habilidad en tu mente y es pensar, ¿quién es Dios? Estoy metido en este hueco no me gusta, este hueco es de dolor, este hueco no me siento incómodo en la situación que estoy viviendo en esta temporada, pero la habilidad tiene que ser, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Este es más grande que Dios? No. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios en mi vida en el pasado? Poder recordar, en el pasado, en una situación parecida a esta, Dios estuvo y Dios me sacó. Hoy traigo para ti diferentes historias bíblicas que te van a ayudar a conectarte con lo que Dios es y lo poderoso que Dios hace en medio de la prueba a donde Él te empujó. Si diste bien, la prueba a donde Él te empujó. Vamos a recordar primero a los israelitas. Ellos fueron llevados por Dios a Egipto bajo una autoridad de Faraón. El Faraón era el que mandaba allí en Egipto. Dice, al cabo de esos años, cuando ese Faraón muere, surge otro Faraón. Y en Éxodo 1, si tú quieres seguir conmigo la lectura, te voy a leer unos versículos. Dice Éxodo 1, 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, verso 11, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, mira este verso, cuanto más Faraón y los de Egipto oprimían al pueblo de Israel, cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Entonces vemos que Israel fue llevado a Egipto. Muere este faraón que está en Egipto y viene otro.
y se da cuenta que el pueblo de Israel se está multiplicando y multiplicando. Y entonces dice, ¿qué tal que estos se levanten contra nosotros y van a hacer guerra contra nosotros? Tenemos que afligirlos con mucho trabajo. Pero recuerda la historia, ¿quién llevó? ¿Tú crees que Dios no sabía que cuando ese faraón muriera iba a venir otro faraón que los iba a oprimir? Claro que Dios lo sabía. Entonces, si Dios sabía eso, ¿por qué coge el pueblo de Israel y lo lleva a Egipto? Y por 450 años Egipto fue allí en esclavitud, en golpes, en trabajos forzosos. 450 años. Tremendo. ¿Cómo Dios pudo hacer esto con el pueblo de Israel sabiendo lo que le iba a pasar? Quiero recordar otra historia. Y esta es la historia de Job. Él tenía todo. Si tú estás leyendo la lectura con nosotros, Job tenía todo. Su esposa, sus hijos, sus ganados, era súper rico. Y de la noche a la mañana, di conmigo, de la noche a la mañana, Job perdió todo. Perdió todo. Y Job dice en el capítulo 1, en el verso 21, desnudo salí de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Tremendo. Tiene todo y al día siguiente no tiene nada. Yo quiero que todo lo que estamos hablando en esta mañana, tú vayas pensando en ti y en la situación que pudiste poner en tu mente. Ahora recordemos sobre los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús, al poco tiempo de ser testigos de que Jesús había multiplicado el pan y el vino, estaban en medio de un bote y en ese bote había una tormenta en ese lago y allí había una situación muy difícil para ellos. Pero Jesús caminó sobre el agua y aquietó esa tempestad. Ahora la pregunta es, ¿por qué los discípulos estaban metidos en un bote a medianoche después de que habían visto multiplicación de panes y peces? Porque Jesús los envió en el bote y les dijo que fueran al otro lado de ese lago. ¿Cómo, Jesús? Si tú que eres Dios, ¿no sabías que la tempestad se iba a levantar? ¿Cómo es posible si son tus discípulos que los vas a enviar en medio de la tormenta? ¿Cómo vas a hacer eso, Jesús? Ellos se van a asustar en medio de la tormenta, pero Jesús les dijo que fueran al otro lado y los mete en el bote. ¿Y sabes qué es lo interesante de esta historia? Es que Jesús está parado en la orilla y dice en la escritura que Jesús está mirando el bote en medio de la noche, allá lejos, los está mirando desde la orilla. Ahora, Jesús tiene ojo biónico, ojo de Superman, puede atravesar toda la oscuridad de la noche y ver que ellos están pataleando y están muy asustados y viene caminando. Y lo cómico de la historia, que anoche esta madrugada yo estaba leyendo y decía, ¿cómo es que Jesús hizo que iba a pasar de largo? Está el bote ahí, está en medio de la tormenta y Jesús hizo que iba a pasar de largo. ¡Hey! Esto suena como... Y entonces, primero me mandas en un bote donde tú sabes, porque eres Dios, de que va a haber tormenta, y yo estoy en el bote hundiéndome y tú te haces el que vas a pasar de largo caminando sobre las aguas. ¿De qué estamos hablando, Jesús? ¿O eres mi amigo o qué está pasando? Dios te empuja al conflicto. Di conmigo, Dios me empuja al conflicto. Y vemos en Marcos 6, 42 al 55, ¿cuál fue la respuesta? Voy a leer el verso 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes porque estaba endurecido su corazón, por cuanto estaban endurecidos sus corazones, perdón. En esta etapa del ministerio, Jesús les quería enseñar una lección. Tal vez les estaba pasando de la multiplicación al álgebra. Habían visto que los panes y los peces se habían multiplicado y ellos mismos habían repartido y habían sobrado 12 cestas, ¿verdad? Pero ahora, están en medio de la tormenta
y Jesús los está entrenando, porque los está llevando de milagro en milagro en milagro, y está viendo, como tú estás viendo, quién es Dios y qué hizo en tu vida en el pasado, en medio de ese conflicto que se parece a este. Pero ellos no pudieron ver cómo se resolvía la tormenta en medio de la noche, porque dice Jesús que sus corazones estaban endurecidos. Lo que Jesús quería era que en medio de que ellos iban de milagro en milagro, viendo cómo Jesús lo hacía, que ellos recibieran esa revelación y ellos pudieran hacer lo mismo y operar como Jesús les estaba enseñando. ¿Qué era un corazón endurecido? ¿Qué es un corazón endurecido? ¿Por qué Jesús dice que sus corazones estaban endurecidos? Y por eso no entendieron. Habían visto los panes y los peces, estaban en medio de una tormenta, pero no entendieron el milagro. No entendían la fe básica respecto a quién es Dios. ¿Qué es un corazón endurecido? No entiende la fe básica de lo que es Dios, de quién es Dios. Jesús los estaba orientando para que ellos aprendieran y pudieran enfrentar la tormenta. Pero ellos estaban ¿cómo? Asustados. ¿Cómo estás tú en medio de tu dificultad? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo en medio de la prueba? Podían tener toda la fe, la obediencia, para haber cogido los panes y el mandamiento de ir a hacer grupos de 50, repartir y que todos comieran. Podrían ellos haber hecho eso, pero aún no podían tomar las herramientas que Dios había puesto a su disposición por causa de un corazón endurecido. ¿Cómo puedes caminar con el maestro, ver que él levanta esos poquitos panes y peces, ora al Padre y les entrega para 5,000 hombres, sus mujeres y sus niños comida? ¿Cómo ellos pueden ver eso y ellos mismos ir y repartirlo? Ahí ya estaba la herramienta. Jesús nos enseñó. Uno en medio de la tormenta, uno levanta los ojos al cielo, pide al Padre y esto se calma. Y todo esto se va a tranquilizar. Ellos no, ellos estaban asustados. Pudieron obedecer, repartir panes y peces, repito. Pero no pudieron tomar la herramienta que Jesús les estaba dando en ese momento. Esa revelación no lo pudieron tomar. Y la reprensión de Jesús les dio la oportunidad de arrepentirse para que recuperaran lo que habían perdido en el milagro pasado. Era lo mismo, era el mismo poder en el milagro anterior, cuando Jesús se acerca y calma la tempestad. Era el mismo poder, era la misma autoridad. Jesús no había cambiado, era la misma forma de hacer el milagro, con poder y autoridad. Ahora recordemos a Jesús. Recordemos a Jesús. Hemos recordado ya a los del pueblo de Israel, hemos recordado a Job, hemos recordado a los discípulos. Ahora traigo otro personaje y es Jesús. Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Quiero que abras tu Biblia en Mateo 4, en el verso 1. Dice, entonces, Mateo 4, el verso 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y Lucas 4:1 dice, Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Quiero que mires esto, Jesús no estaba en pecado. Él se acababa de bautizar y él estaba lleno del Espíritu Santo. Piensa lo que he leído. ¿Quién llevó al desierto a Jesús?
el Espíritu Santo. Y podría haber una tremenda situación entre la Trinidad. Como Padre, estoy siendo bautizado, estoy obedeciendo el mandamiento, estoy lleno de tu Espíritu, y el Espíritu va y me lleva al desierto. ¿Y sabes a qué llevó el Espíritu Santo a Jesús al desierto? A ser tentado por Satanás. Y lo puedes leer en Lucas 4. ¿Cómo es posible que Jesús está lleno del Espíritu y el mismo Espíritu lo lleva al desierto para que se enfrente con Satanás? Jesús no estaba en pecado, lo que significa que no siempre la prueba en la que tú estás pasando, por la que tú estás viviendo, es porque estés en pecado. No significa eso. José fue rechazado por sus hermanos. Ese es un personaje antes de Israel. José fue rechazado por sus hermanos. Y fue lo que te leí al principio. En el primer verso, vosotros pensasteis mal contra mí. Le está diciendo José a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. José fue rechazado por sus hermanos. Él era un soñador, lo vendieron, luego duró 13 años en la cárcel y luego de la cárcel pasó al palacio y halló gracia con Faraón. Cuando haya gracia con Faraón, él trae a todo el pueblo de Israel a vivir bajo Egipto. Hasta ahí todo iba bien, hasta que se levanta el segundo Faraón. Y es la historia del principio. Ahora yo pienso, y tú piensas, ¿José estaba en pecado por haber soñado? No. Job estaba en pecado. Todos los días levantaba sacrificio a Dios por si sus hijos se habían emborrachado y habían pecado contra él. Job no estaba en pecado. Jesús estaba en pecado. Por estar lleno del Espíritu Santo, su castigo fue: ve al desierto ahora y allí te vas a enfrentar con Satanás. No. José, ¿por qué fue vendido? No estaba en pecado. Job, ¿por qué perdió todo? No estaba en pecado. Era un hombre que tenía un corazón para Dios. No había hombre sobre la tierra como Job. Jesús era el Hijo de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo. No estaba en pecado. ¿Por qué todos están en medio de la prueba? ¿Israel estaba en pecado? No, el hecho de que fueran allá al lugar de Egipto, debajo de Faraón, de un Faraón nuevo, ¿por qué recibimos látigo? ¿Por qué estamos siendo oprimidos? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué estamos siendo tan oprimidos? ¿Por qué nos tratan mal? No estamos en pecado voluntario. Aquí nos trajeron a vivir. Si te das cuenta, todo el que orquestó lo de José, todo el que orquestó lo de Israel, todo el que orquestó lo de Job, todo el que orquestó lo de los discípulos y todo el que orquestó lo de Jesús se llama Dios. Dios te empuja a la prueba. Wow. Y tú estarás pensando en esta mañana, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho? Eso preguntaría Job. ¿Por qué perdí todo? Lo mismo preguntaría José. Al ser vendido por sus hermanos, ¿por qué? Lo mismo preguntaría Israel. Lo mismo preguntaría Jesús. Y tú me dices, ¿Jesús? Sí. Jesús en el Getsemaní le dice al Padre, Él sabe que ha venido a la tierra para salvar la humanidad, pero aún en medio de esa aflicción, cuando Él está sudando gotas de sangre en el Getsemaní, Él le dice, si es posible, le dice al Padre, pasa de mí esta copa, respira, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tal vez Jesús dice, en ese instante, sabía lo que los romanos le iban a hacer. Y Él en 100% de su humanidad y 100% Dios, aún en el Getsemaní, sudando en angustia profunda mientras sus discípulos roncaban fuertemente a unas leguas de ahí.
Si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo estaba Jesús? En prueba. Y dice la palabra, por lo que padeció, aprendió obediencia, aprendió obediencia. No fue fácil para Jesús. No fue fácil para Jesús la cruz. Por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Pero sabes, me gusta algo que dijo Job en el capítulo 1, en el verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job dijo, no hallaré despropósito a mi Señor. Realmente cuando tú y yo entendemos quiénes somos y cuál es la grandeza de Dios, entendemos la lección sobre las realidades invisibles que nos están rodeando. José descubrió esto cuando se enfrentó a su destino. Él vio los planes, ensueños y los propósitos de Dios y allí recibió fuerza y poder que superaron toda la maldad que había en sus hermanos, todo el egoísmo. Él miró a Dios. José miró a Dios. La maldad no limita la habilidad de Dios para lograr cumplir todo lo que Él se propuso en ti, en ti, en ti, en ti, en cada uno. La maldad no detiene el poder de Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de saber quién es Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado que va a pasar contigo? Miremos a José. José pasó de ser rechazado de sus hermanos, encarcelado, a tener el mando de Egipto. Dios utilizó su dolor, Dios utilizó su rechazo y lo llevó a gobernar y a salvar a toda su familia y todo el pueblo. Israel fue liberada por Dios mismo. 450 años de esclavitud, de dolor. Pero quiero que abras tu Biblia en el Salmo 105. Salmo 105, en el versículo 24. Y todo esto es para que tú y yo vayamos mirando, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? Si yo trato de vivir una vida santa, pero la cosa no está funcionando, yo creo que aquí hay respuesta para algunos en este lugar. Dice el Salmo 105, el verso 24, y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Verso 26, envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Verso 27, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. Dice la palabra que los multiplicó en medio de la prueba, los multiplicó en medio de los enemigos, los fortaleció. O sea que Dios los llevó allí a este pueblo para fortalecerlo, para empezar una pelea. Dios llevó a Israel allá para empezar una pelea, para multiplicarlos en medio de la prueba, para fortalecerlos en medio de la prueba. ¿Estás oyendo lo que yo estoy diciendo? En medio de la prueba, Dios fortalece. En medio de la prueba, Dios multiplica. Eso fue lo que hizo con Israel, aunque no lo entiendas. Allí el Señor envió plagas, y los destruyó y venció por ellos. ¿Y sabes qué dice más adelante? Yo quiero mirar porque no lo copié, pero está allí.
Más adelante dice, voy a abrir aquí en el Salmo 105, no te pierdas tú. Quiere mostrarte lo que sucede más adelante. En el verso 37 del 105, lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Dios llevó a Israel a un conflicto. Allí lo multiplicó, lo fortaleció y luego lo sacó con toda la riqueza de Egipto y aterrorizó a sus enemigos. Y si ese es tu caso, hoy estás en victoria. Hoy estás en victoria. Porque eso exhibe el plan divino de nuestra prueba. Eso exhibe que Dios tiene un plan cuando estamos sufriendo. Job. Quiero que mires Job, no, yo te lo voy a leer, dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Después de que Job pierde todo, después de que Job hasta su piel se le caía, al final, cuando no halló despropósito a su Señor, cuando sabía que todo, él ponía sus ojos en Jesús y allí seguía mirando a Dios y diciendo, por algo está pasando esto, ora por sus amigos que son casi sus enemigos, que lo acusan, él es sano y dice que el postrer estado de Job fue mayor que el primero, fue bendecido, fue multiplicado, fue enriquecido. De la prueba salió Job con la bendición. Ahora los discípulos, recuerda lo que te conté de los discípulos, van de milagro en milagro y no entienden ni un zapato, no entienden nada. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Pero vemos en Hechos 2 que ellos son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y esos discípulos llenos del Espíritu Santo, después de que no habían entendido nada al ver los milagros, a causa del corazón endurecido, ahora vemos en Hechos 2 que Pedro se levanta y comienza a declarar a Jesús, y hay una conversión de 3,000 hombres y luego hay una conversión de 5,000 hombres. Aquel que no había entendido nada de lo del milagro de los panes y peces, que no había entendido cómo resolver la tormenta en el agua, ahora ese Pedro se levanta hablando en lenguas, lleno del Espíritu Santo, y la gente se convierte. Ahora, más que eso, Pedro camina entre la gente, y ¿sabes qué pasa cuando habla de arrepentimiento y cuando predica Jesús? La sombra de Pedro comienza a hacer milagros y le ponían todos los enfermos en la calle y los enfermos eran sanados. Ese que no entendía nada en medio del milagro, que no entendió nada en medio de la tormenta y que me voy a hundir siendo un tremendo experto pescador, tenía miedo porque se iba a hundir en medio de la tormenta, ese hombre se convierte en un predicador de Cristo. Tremendo. Y ahora vemos a Jesús, el Hijo de Dios, obedeció al Padre, aunque no fue fácil, y vemos la extensión de su reino sobre nuestras vidas y sobre toda la humanidad. Viene salvación. A causa de la prueba de Jesús, vino salvación para la humanidad. Fue probado. Y hoy te digo, tú eres probado. Queremos que todos seamos aprobados. ¿Cómo podemos ser aprobados? Cuando no hayas despropósito al Señor. Cuando en medio del dolor que estés pasando, en cualquier etapa de tu vida, tú dices, Dios tiene un plan con esto. Yo sé que Dios tiene un plan con esto. Dios tiene un propósito con esto. Dios tiene un propósito con esta amargura, con este dolor, con esta tristeza, con esta situación. Jesús ya ganó. Jesús ya ganó, y lo único que tenemos que hacer es alinear nuestros corazones a esa realidad.
Jesús ya ganó, ya nos dio la victoria en la cruz. Si tú alineas tu corazón a que Jesús ya ganó y te dio la victoria en la cruz, entonces todo lo que está a tu alrededor comienza a funcionar, porque la prueba que tienes ahora no se va a volver a repetir cuando sea vencida. Entonces las personas, cuando tienen fe en Jesús, pueden ver claramente que las imposibilidades que tenemos se pueden poner a los pies de Jesús. No necesitamos tener una fuerza más allá. Necesitamos tener unos ojos puestos en Jesús. Necesitamos tener nuestra conexión con la fuente de vida. ¿Quién es la fuente de vida? Jesús. Hay una sola luz para ti, y esa luz es la luz del aceite. Ese aceite y esa luz que produce el aceite, la lámpara encendida por el aceite, viene solamente de la conexión que tengas con la presencia de Él. Todo lo que tú necesitas es que Él te unja para cumplir tu propósito. Cuando tú te acercas a Jesús, cuando tú lo miras a Jesús en medio de la prueba, cuando tú te sostienes por lo que Jesús ha dicho en la palabra, de lo que tú eres, por lo que Él te haya prometido, por las victorias que tú ves en la cruz, cuando tú te aferras a Jesús, lo que viene es que viene luz sobre ti, porque Él es luz, y esa luz trae aceite y enciende tu lámpara. Y ese aceite solo viene en la presencia del Señor. Pero escúchame esta frase: solamente en la medida, Él te dará la medida de su presencia. Esa medida que tú estés dispuesto o dispuesta a cuidar celosamente. Si la presencia de Dios nos es dada y nosotros no la cuidamos, Él no da más. Él te da un tope. No hay más de Él. Porque Él es santo, Él es bueno. Queremos ir a otro nivel. ¿Cierto? Si tú dices, me das este poquito de aceite, Señor, pero yo lo voy a cuidar a toda costa. Sabes, no puedo darme el lujo ni en un solo instante de mi vida, cuando las circunstancias que me rodean impidan que yo avive el fuego. No puede haber un momento, un instante en mi vida que cualquier cosa de mi carácter o cualquier cosa de mi voluntad entorpezca el aceite, ensucie, disminuya, reseque el aceite que Dios me dio por su presencia. No podemos darnos ese lujo. La cuarta clave, ¿te acuerdas la primera? David se fortalecía en el Señor, le adoraba, le buscaba. La siguiente era que tenemos que poner los ojos en Jesús, nuestro autor y consumador de la fe. La tercera era que guardáramos nuestro corazón de toda cosa guardada, porque de Él mana la vida. La otra que vimos es la palabra. Vimos el domingo pasado la palabra, buscar en la palabra, fortalecernos en la palabra. Y la de hoy es el aceite. Necesitas el aceite que viene en la presencia del Señor, el aceite que pudo venir sobre todas las historias que te conté, porque ellos tenían su esperanza en Jesús y tenían la conexión con Jesús. Nunca la perdieron en medio de la prueba, nunca. A pesar de la debilidad de cada historia, a pesar de la situación difícil que cada uno estaba pasando, el aceite estaba sobre ellos y los levantó. Quiero que te pongas en pie. Mantén tu lámpara encendida. Dios te empuja a la prueba, busca el aceite. Te va a dar aceite en la medida en que tú lo cuides.
Entre más le des de ti, más aceite va a llenar Él. Entre más le entregues, más áreas le pongas a sus pies, más vasijas, más áreas le pongas a sus pies. Y ahora estoy profetizando, mientras más vasijas, estoy viendo vasijas que tú necesitas entregarle vacías a Él. Estoy profetizando porque Él va a derramar aceite. Cierra tus ojos, Él va a derramar aceite en cada área, en tu personalidad, en tu carácter, en tus hábitos, en tu dinero, en tu forma de tratar tu cuerpo, en tu forma de relacionarte, en todas las vasijas que tú le pongas, el Señor va a derramar aceite. Ahora, ¿cuál es la medida que tú quieres que tengan esas vasijas aceite? Depende de ti. ¿Cómo vas a cuidar el poquito aceite que va a derramar para prender tu lámpara? ¿Cómo lo vas a cuidar de hoy en adelante? Hay una tarea que tienes para avanzar el reino, y esa tarea es que tú cuides el aceite que el Señor te está dando. Tú necesitas transferencia de aceite, transferencia de bendición del cielo a la tierra, y también necesitas tú mismo ir y avivar el fuego del don de Dios que Él ha puesto en ti, Señor. ¿Te gustó este video? Si te gustó y te ministró, compárteselo a otros. Puedes también no solo suscribirte a la página y poner un like, si lo puedes compartir, mandárselo a alguien. Puedes también visitar nuestra página web, donde hay mucha más información, muchos más videos, muchas más herramientas para que tú aprendas. Que Dios te bendiga.